no hay ninguna imagen que me ha parecido más triste a que haber visto algunos de nuestros candidatos estar solos hablando de una derrota. Perdona, es lo peor que he visto en los últimos meses cuando ha habido derrotas electorales. Bien, Prepio, vamos a estar contigo en 10 minutos, porque antes quiero volver a la mesa y seguir charlando de otras cuestiones. A esto que acaba de decir, porque justo él antes citaba a Rita Barberá y en contraste justo con lo que ha dicho él, la rueda de prensa que hizo Rita Barberá, que por cierto ya no es alcaldesa. Es exalcaldesa, supongo que tiene el mismo crédito, debería ser. Estaba totalmente sola, es decir, no había nadie que la apoyara, entonces contrasta totalmente con eso que él acaba de mencionar. Políticos, pero volvemos a la imagen de Podemos rodeados de gente. ¿Qué le parece a usted? Ya nos ha avanzado antes, pero si quiere volvemos otra vez a recordar las imágenes de la presentación ante la prensa del grupo parlamentario Podemos. ¿Qué le parece a usted su presentación? Bueno, a mí, como decía antes, el hecho de estar rodeado de su gente me parece magnífica. Para mí el líder es bueno y es bueno cuando es capaz de rodearse de su gente en el fracaso y en la victoria. No hay nada más triste que ver a un candidato en unas elecciones generales cuando pierde estar solo. O en un caso como hemos visto ayer efectivamente Rita Barberá, en un momento dificilísimo de su vida, no solo de su carrera política, estando sola. Por lo tanto, a mí me parece muy bien que realmente Pablo Iglesias esté siempre rodeado de su gente de confianza. No me parece que le sobra en absoluto. Que los éxitos siempre son compartidos y los fracasos siempre son soledades. Cosa muy triste es que, por supuesto, algunos políticos en España tienen que empezar a aprender que incluso cuando las cosas no van bien, primero tienen que reconocer que han perdido y segundo, que les acompañen sus colegas, sus compañeros. Pero qué fea la corbata, ¿no? Que no es italiana. Bueno, la corbata es estupenda porque le encaja estupendamente. Lo que no le quedaría muy bien la mía roja de seda, ¿no? Yo creo que está muy bien informal. Padula, sí que me apetece que nos cuente qué le parece, antes nos decía fuera de cámaras que evidentemente es un líder, Pablo Iglesias. Por supuesto. ¿Qué le hace tan líder frente a las masas, frente a la gente? Por supuesto. Hombre, primero es una persona que tiene muy claro lo que quiere. Un líder, la primera cosa que tiene que tener es tener muy claro sus ideas y saberlas transmitir muy bien. Por lo tanto, una capacidad de comunicación verbal y no verbal excelente. Pero además, Pablo Iglesias, en lo que es la comunicación, domina otro tipo de comunicación que los que os dedicáis a presentar y a los medios de comunicación conocéis muy bien, que es la paraverbal, los tonos de la voz. Él sabe matizar, enfatizar las cosas que quiere de una forma absolutamente espectacular. Un ejemplo, Parece un por actor. favor, un ejemplo. Pues muy sencillo, cuando él quiere decir algo que realmente quiere que la gente escuche, una palabra, victoria, o sencillamente no estar de acuerdo, lo dice, lo repite y lo enfatiza. Cuando dice con un el tono PP es, por ejemplo, corrupto, no, Ciudadanos, la corrupción. Sí. Nunca lo notarás decirle corrupción bajito, con tono muy bajo. Lo notarás decirlo con tono muy alto. O cuando inventa palabras, por ejemplo, quiero decir, para definir a Ciudadanos, dice, es el PP en diferido. Claro, bueno, porque es muy creativo. Es que yo lo he dicho ya, es que Pablo Iglesias podría ser un fantástico guionista y un fantástico director de cine, porque él domina la teatralidad de una forma absolutamente espectacular. Y esto es bueno. Hasta cuando no exageres y lo que es la teatralidad quita importancia a los contenidos. Cuidado con esto. ¿Usted le ha asesorado en algún momento? A Pablo Iglesias no le he asesorado. ¿Me lo hubiera dicho si me hubiera asesorado? Por supuesto que sí. Es verdad que le inventó un título de un libro a Emmanuel Kant. Sí. La ética de la razón pura. Bueno, que realmente el profesor. Él domina esto. Y luego una cosa que hace muy bien es proyectar el éxito. Y para un político como él haber enseñado un camino nuevo al 15M, a toda la gente que estaba esperando un líder y que no lo tenía en ese momento, ha sido realmente un éxito extraordinario y muy fácil y muy difícil de encontrar un caso similar en otros países en Europa. Realmente, si hubiera nuevas elecciones, ¿qué pasaría con Pablo Iglesias? ¿Sigue creciendo en la opinión pública? Desde mi punto de vista, tal como están las cosas ahora, creo que no, porque creo que después del 20D ha habido unos errores importantes que ha cometido. ¿Cuáles? Hombre,
por ejemplo, el hecho, la escenificación La que se hizo vicepresidencia. después Fue del una Estado cagada con el rey, increíble. es decir, ya presentar un gobierno a la sombra realmente, sin haber hablado ni con Pedro Sánchez ni con Garzón, por lo menos por una cuestión de formas, de elegancia y de educación, fue una gran equivocación. Yo no critico el hecho que él quiera ser vicepresidente, que tenía ya formado su gobierno, no lo critico, pero por decencia y educación se habla antes con las personas que van a ser Pero el hambre tus de poder colegas es lo que en tiene, el gobierno. hambre de poder. Esto es el matiz que separa un gran éxito y una torpeza política. Ajá. Desde Es mi lo punto de mismo vista. que utilizar la sala de autoridades en los aeropuertos. Es lo mismo. Bueno, esto es un... Ser a mí me vicepresidente del parece- El gobierno, hambre de poder. el hambre de tocar A mí me poder. parece algo irrelevante eso. Lo que he comentado antes sí que me parece Las formas son importante. importantes. Las formas son importantes, pero más cuando estás hablando de los que quieres que sean tus colegas y tus compañeros de una coalición política, Tus aliados, en la cual las tus formas aliados, claro. son Y- muy reales. Y hemos visto, perdonadme, justamente en esto, hemos visto, yo como italiano que estoy acostumbrado a ver en mi país coaliciones siempre prácticamente, ahí se ha visto un poco de inmadurez en los cuatro candidatos, Claro. que han preferido escenificar cosas, pero poco hablar entre ellos. Y esta es una torpeza brutal. Brutal, ¿no? Brutal. Pasemos de candidato. No sé si queríais añadir algo Sí, de no, yo Pablo estoy Iglesias. Yo estoy de acuerdo con él en una cosa. Primero, creo que Pablo Iglesias tiene un gran mérito. Construir un partido que tiene 5 millones de votos y 70 diputados en un año y medio, creo Extraordinario. que, es decir, así se reconoce fuera de España, por parte de todo el mundo, y es analizado y estudiado porque evidentemente es un fenómeno nuevo que además está empezando a repuntar por en otros supuesto. sitios. Desde ese punto de vista creo que es un éxito. Evidentemente no siempre, claro, no equivocarse en esa trayectoria es muy difícil. Yo opino que la gestión del 20D hasta ahora tiene lagunas, no solamente por esto que decía, yo creo que también hay otro problema. Creo que fue un gran acierto el planteamiento de que quieren estar en el gobierno. Yo creo que además hay que saludarlo, decir que un partido que se supone que viene de la calle, ¿no? Que quiera estar en el gobierno y quiera asumir esa responsabilidad, creo que representa su voluntad de implicarse en la gobernabilidad del país, y eso significa que sus planteamientos políticos van a ser mucho más realistas y mucho más posibilistas. A ver, Alfonso. Pero creo que se ha equivocado en la manera en que no ha sido Lo has capaz de significado. negociar, sobre todo de no ser capaz de negociar de verdad con Pedro Sánchez la posibilidad de que hubiera un gobierno. Y eso puede defraudar a los votantes de Podemos, y vamos a ver lo que ocurre si hay nuevas elecciones. Creo que ahí es donde está precisamente la mayor debilidad Porque de como Podemos en estos siempre momentos. hay que pensar no solo a los que te votan, a los que te pueden votar. Claro. Y Eso está también muy bien. mucha gente que ha votado a Podemos Que puede tiene dejar. miedo de que pueda gobernar Podemos. Cuidado. Y esto es evidente que lo han tomado en consideración muy poco desde el 20D, porque no sentarse con Pedro Sánchez todas las veces que fuera necesario y crear un diálogo hubiera sido fantástico. Y lo que hemos visto desde el 20D realmente es un diálogo entre los diferentes candidatos. Cuando se tiene que negociar una coalición, sea la que sea, las líneas rojas no tiene que existir. Puede existir naranja, rosas, lo que quieras. Una vez que eres coherente con tus principios, dialoga, habla, Claro. especialmente con los que no lo piensan como tú. Pero es que, un propio, el gran error de Pablo Iglesias es precisamente esa precipitación que hace cuando presenta directamente un gobierno y cuando él cree que con 70 diputados puede imponer su voluntad sobre la de otros 280. A mí me hace mucha gracia cuando estaba diciendo Jordi que, claro, los ministros de Podemos es que iban a venir de la calle. Yo no sé si los ministros que pueda tener el PSOE o los que pudiera tener el PP o Ciudadanos Hombre, van a creo que venir me de has Marte entendido o de Italia. perfectamente, O a lo Alfonso. mejor son ministros de Italia. no Creo vienen que de me la has calle. entendido perfectamente. Sí, Creo sí, que me has claro. entendido Pero creo que perfectamente. forma Creo parte que de la eso... propaganda. Yo quería destacar de todas maneras, y fíjate la diferencia entre lo que ha pasado el 20 entre Ciudadanos y Podemos, entre 40 diputados de Ciudadanos y 70 de Podemos. Prácticamente Iglesias está en una situación, desde un punto de vista, que las encuestas le dan perdiendo votos y escaños, sin embargo, en el caso de Ciudadanos va subiendo. No, realmente Rivera ha sacado petróleo en estas negociaciones de esta situación, a sus ¿no? 40 escaños. Sí, pero por una razón. Podemos analizar muy rápido y enseguida vas a explicar esa razón. Vamos a analizar a los candidatos. Fantástico. Estamos viendo ahí a Rivera, ya que ha dicho que Albert Rivera ha sacado petróleo de todo esto. Sí. ¿Por qué? ¿A qué se Bueno, debe que haya crecido Rivera
Bueno, en la yo opinión diría pública. que hubiera crecido desde el punto de vista porque ha hecho mucha autocrítica. Su última semana de campaña electoral fue realmente, y ellos mismos la han reconocido, bastante desastrosa. Se le daban 70 posibles escaños, consiguieron solo 40, porque hizo alguna torpeza realmente política. Por ejemplo, el decir que se iba a aliar con el PP no fue un acierto, visto que la mayoría de los votos que han ido a Ciudadanos prácticamente los ha sacado al PP. Por lo tanto, a muchos no le encajaban. Y por supuesto, desde mi punto de vista, perdió ese voto de izquierda moderada que estaba pensando votar a Ciudadanos, desde mi punto de vista. Pero Rivera tiene muchas cosas buenas por un líder. Para empezar, proyecta éxito. ¿Os acordáis un día que habló con Rajoy y desde la Moncloa hizo una rueda de prensa? Parecía el presidente del gobierno. Proyectar este éxito, proyectar el hecho que vas a ser el número uno, que vas a ganar las elecciones, es clave. Donde se equivocó la última semana de campaña electoral, que ya no lo proyectó. Y luego es una persona que habla muy bien, formada, domina muy bien la comunicación, especialmente la verbal, menos la no verbal. Y luego me parece que, para destacar algún punto negativo, lo que no ha conseguido todavía es tener alrededor un equipo realmente muy fuerte. Un equipo que sea realmente ganador. Bien, mientras pasamos y vemos a Pedro Sánchez, dígame, Pedro Sánchez, ¿usted ha asesorado a Rivera, solo por curiosidad? No puedo decirlo. Vale. Bueno, pues pasemos a Pedro Sánchez, por favor. Pedro Sánchez, desde mi punto de vista, vamos a empezar por los puntos negativos. Pedro Sánchez tiene algún bloqueo emocional importante. Qué bueno. Algún bloqueo emocional importante. ¿Por qué? Causa, bueno, probablemente tiene causa que yo no conozco, que desconozco, que puede ser de cualquier tipo. Pero desde luego, mira, decía Andreotti, uno de los grandes políticos de mi país, 9 veces presidente del gobierno, que él tenía amigos íntimos, conocidos, enemigos crueles y los de su partido. Bien, de ahí le han venido unos cuantos bloqueos emocionales. También hay quien dice que uno se mide la importancia que tiene por los enemigos que despierta. Sí, señor. Y por supuesto, a él no le ha beneficiado nada, especialmente en pre-campaña, en campaña, los fuegos cruzados que ha tenido por los varones de su partido. Cosa que ha superado, sin embargo, desde el 23, en los cuales se ha demostrado que es un líder. Ha superado las inseguridades y ha dicho, aquí estoy yo, es mi oportunidad y voy a por todas. Por lo tanto, lo está haciendo mejor que en campaña. Y luego tiene una dote y una virtud que para un político es clave siempre, la resiliencia. Que te den bofetadas, que te caes y te levantas de los fracasos. Te caes, te han dado una bofetada y eres capaz de levantarte y decir, encajar muy bien. Como en un ring, ¿verdad? Él lo ha hecho estupendamente, porque el 28D, ¿os acordáis? Nadie le daba ni 2 duros para seguir adelante y para estar donde está ahora con posibilidades. Sí, Mariano Rajoy. Bueno, Mariano Rajoy a la vista está que no Perdón, tiene... Pedro Sánchez, ¿usted ha tenido algo que ver con Sánchez? ¿Tampoco puede hablar? No puedo decir. Bien, vale. Sí. De Pedro Sánchez. Yo creo que Pedro Sánchez, los españoles lo conocerán bien, ha empleado la estrategia de la pantoja. Dientes. Cuando te están sacudiendo, zurrando cuando van a por ti, es cuando más has sonreído y cuando más bromas se ha levantado justamente se ha ido para arriba. Sin duda. Hemos pasado ya a Rajoy. No sé si tú querías decir algo de Rajoy. Y sobre Rajoy voy a decir una cosa. Sobre Pedro Sánchez creo que ha demostrado una capacidad para sobreponerse enorme, como decía Alfonso y como decía él, y yo creo que además hay otra cosa. Es el único que ha demostrado en toda esta situación gravísima capacidad de liderazgo y de jugarse el tipo. Y eso la gente lo va a agradecer seguramente. Mucho. Sobre Rajoy, en cambio, creo que es lo contrario. Rajoy creo que se ha quedado en un rincón y se ha quedado noqueado y no ha sido capaz, y creo que verbalmente dice unas cosas, pero su gestualidad es de un derrotado. Euprepio, que tiene 7 millones de votos detrás de Rajoy. Duda. ¿Qué podemos decir de Rajoy y del liderazgo? Vamos a ver, yo no voy a ir con las banalidades que todos conocemos, que es el hecho que no comunica bien, que no tiene carisma, etc. Sabemos perfectamente que no son sus cualidades más importantes. Es evidente. Y tampoco lo niegan ni lo niegan sus asesores. Rajoy no es una persona para grande público, no
es una persona que en los medios, por ejemplo, se sienta cómodo. Sin embargo, hay una cosa que él ha entendido, pero solo en la campaña electoral, sin embargo no ha hecho durante 4 años, que es que en cambio él domina las distancias cortas y que poco las ha usado, porque realmente es una persona excelente y muy simpática y muy cercana y muy llana. ¿Por qué no lo hace siempre? ¿Por qué no Apunta está Jordi, es en la verdad, calle? mucho sentido del ¿Por qué humor. no lo hace? ¿Por qué no lo hace siempre? No sé si es porque sus asesores no le dicen que tiene que hacerlo más. Sin embargo, esto me parece una pequeña... Timidez. No sé si... Yo no creo que es timidez realmente. Desde mi punto de vista, realmente está mal aconsejado en ese sentido. Yo creo que debería hacer mucho más calle. Debería hacer lo que ha hecho los últimos días de campaña electoral. Estar en los bares con la gente, visitar a la gente y ya está. Y esto lo hace muy bien. Luego, ¿usted no le ha asesorado? ¿Perdón? ¿Usted no le ha asesorado? Evidentemente ¿Cómo no. encajó el indecente de Pedro Sánchez? Es decir, ¿Perdona? ¿cómo encajó en el debate el señor Rajoy el indecente? Lo que encajó. Esa reacción que dimos todos, que hasta puso que a la se equivocó defensiva. y dijo Hombre, Ruiz ese en momento lugar de ha Ruiz. sido lo sea, peor que ¿cómo hemos visto en la campaña electoral. Para mí, Pedro Sánchez lo hizo mal, porque desde mi punto de vista, llamar indecente. Además, claramente estaba preparado. En ese momento sobraba, porque tú puedes recordar los casos de corrupción a tu adversario con unas formas y unas palabras completamente diferentes. Por lo tanto, no hace falta decir indecente para que el otro sepa que lo estás diciendo y para que el público... ¿Sabe qué pasa? En España pasa una cosa. Pensamos que el público es tonto. Por lo tanto, es como si ignoramos que la gente sabe perfectamente, sin que tú descalifiques a nadie, de lo que estás hablando. No hay que exceder nunca, y menos en los medios, en descalificaciones personales, porque es indecente y la respuesta ruin, deslizable, impresentable, ha dominado una separación total, radical, que nunca van a volver al punto anterior. Nunca más. Marisol, Sí. quería apuntarle algo. Quería apuntar una cosa, bueno, y además, en una opinión también personal, de que yo no soy precisamente fan de Rajoy, pero este gesto que han tenido en la ciudad de Pontevedra de nombrarle persona non grata, me parece realmente que está fuera de lugar, independientemente que te guste más o menos Rajoy, me parece totalmente mal. Y Él perdóname, ha dicho que le ha dolido muchísimo. no me extraña, Porque él ha nacido muy en feo, Pontevedra. es que muy feo. un despropósito, Es un francamente despropósito. muy inelegante, ¿no? Pero ya sé que no tendréis imágenes, me vais a perdonar en realización, Nieves, pero quería preguntarle a él por Cristina Cifuentes, porque es mi opinión personal, Sí, el gran tenemos futuro imágenes. del partido. Bueno, o no sé Tenemos si Hombre, el gran Cristina imágenes. Cifuentes mi opinión es que es el Hay gran una futuro del Cristina Partido Cifuentes Popular, ¿no? es, por supuesto, La gran pues, candidata, ¿no? es la gran candidata, sin ninguna duda, o una de las grandes candidatas. Desde mi punto de vista, además, es una persona que, hablando de resiliencia, de esta capacidad de reaccionar De a las superación. cosas terribles que te pueden ocurrir en la vida, es una persona que, desde mi punto de vista, además de tener una carrera política espectacular y de éxito, ha conseguido del accidente, de ese momento tan grave, tan terrible, de estar a punto 3 veces de morir en ese momento, ha conseguido realmente levantar todavía más energía y especialmente tiene algo que en general los políticos del PP no tienen: valentía. Tiene valentía. Y personalidad, está consiguiendo Y personalidad. demostrarse cómo es, con valentía, con coraje, y sin tener miedo, sin enfrentarse con malas palabras y de malos modos a sus compañeros de partido, para decir claramente lo que piensa. Y además, como es muy lista, ¿Ha asesorado se está usted a centrando Cifuentes? muy bien. No puedo decir nombres. Nieves. Vale. Pues vayamos a Carmena. Vayamos a Manuela Carmena, por Manuela favor. Carmena. Ya puesto. Bueno, a mí me cae muy bien. Pues yo reconozco que tengo mucha debilidad. Sé que se han dicho muchas cosas negativas sobre el Pero no, ayuntamiento. díganos Ella usted las personalmente me positivas. parece una persona, primero, entrañable, tremendamente trabajadora y muy, muy valiente también. Tiene un gran defecto, grandísimo como líder. Lo he dicho al principio del programa. Un gran líder, la primera cosa que tiene que hacer es tener y formar un gran equipo. Es lo más cree que no lo importante. tiene. Un ayuntamiento es como una empresa, pero mucho más grande. El Pero cree Ayuntamiento que de no lo Madrid- tiene, Que no lo han Eugenio. dejado. No, Bueno, vamos a ver, sería una banalidad, repito, decir que hemos visto muchas cosas que nos dicen que un gran equipo como tal no lo tiene. Por lo menos no tiene grandes gestores. Y esto se está viendo en el día a día. Y por lo tanto, un gran consejo como madrileño de adopción, y además le tengo mucho cariño, es que por favor tenga la capacidad
de realmente en los días que tiene que dedicar mucho tiempo a formar un gran equipo y además se ha hablado mucho de nepotismo. Yo no quiero juzgar de los 44 cuáles son realmente casos de nepotismo y cuáles no, porque ni conozco en detalle los 44, pero por favor que eviten torpezas. A ver, os pido que sean preguntas casi de sí y no. Sí, quería compartir, Euprepio, una reflexión. El éxito de Podemos con Carmena se debe a que han construido el proceso político a la inversa. Normalmente se elige un líder y ese líder hace equipos. Y en el caso de Carmena lo que ha ocurrido es que hay una serie de concejales que son los amigos de Pablo Iglesias que dicen queremos ser concejales y se ha dicho ¿y a quién podemos buscar para que nos voten? A la abuela madre. A la abuela Carmena, que es muy simpática, que es entrañable, que es muy educada y según Cristina es muy cariñosa. Y muy Te lo aseguro porque me conozco el proceso y Euprepio dice no estar de acuerdo. A ver, yo creo, vamos, yo comparto eso, creo que Manuela Carmena desde el punto de vista de la comunicación, y a las pruebas me remito, es extraordinaria y podría ser mucho mejor. Creo que no tiene un buen equipo que le haya ayudado para parar todo esto y, en segundo lugar, las meteduras de pata que las han tenido, es evidente, pero también es verdad otra cosa. Viene con un equipo que necesita cohesionarse porque son de diferentes orígenes políticos y diferentes trayectorias políticas. Y por tanto también eso ha sido un hándicap. Yo creo que lo podrían haber solucionado antes y deberían de solucionarlo. Pero evidentemente también tiene que ver con la pluralidad. Y la pluralidad también muchas veces provoca esos problemas. Nos tenemos que acostumbrar también a que la pluralidad provoque problemas que a lo mejor muchas veces no son muy graves, pero que hay que resolver. Euprepio, ¿conoce usted a Carmena suficientemente? Yo he tenido una magnífica experiencia con el equipo de Carmena, que es, yo me dedico en mis momentos de ocio también a pintar y además a muchas obras solidarias. Entonces organicé un evento, una subasta de obras mías y el ayuntamiento me ayudó y además estamos ayudando obras sociales. ¿Y usted le ha ayudado, le ha asesorado de alguna manera? No, exceptuando en estas experiencias, que le digo, tiene que ver mucho con la solidaridad y obras sociales. Y realmente en ese sentido... ¿Qué diría usted que es el número 2 de Manuela Carmena? Uy, no. Yo he colaborado con Marta Higueras, es que no lo conoce ningún madrileño, el número 2. No, yo no lo conoce nadie. Yo en este proyecto... ¿Cuál es el concejal favorito? El único que conocemos es el de los... Yo he conocido más directamente a Marta Higueras y ha sido una experiencia muy positiva, por ejemplo, en este caso. Pero es uno de los pesos fuertes. España, estamos aprendiendo de lo que para América y otros países es importante, lo que estás comentando, del que el político tiene tiene que crearse, es decir, es una obra. A nivel estético, o a nivel... En comunicación. Bueno, yo diría que estamos en un momento magnífico para España, que es la pluralidad política. Esto conlleva que, desafortunadamente, muchos políticos no están todavía maduros y preparados para vivir una pluralidad tan grande. Por lo tanto, yo diría que estamos viviendo muchas inmadureces en este proceso en el cual vamos hacia una coalición, que no sabemos todavía cuál será. Pero, por supuesto, esto es un paso adelante para la democracia española importantísimo que hay que aprovechar al máximo. Euprepio, que nos hemos aprendido ya su nombre, que nos ha gustado mucho. Que no es poco. Que no es poco. Que ha sido un placer tenerle aquí y escucharle. Lo mismo digo, Nieves, ha sido un placer. Euprepio Padula, hasta la próxima, que será pronto. Gracias. Muchas gracias.